El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el Mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros 2 discípulos suyos. Simón Pedro les dice: «Me voy a pescar». Ellos contestan: «Vamos también nosotros contigo». Salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: «Muchachos, ¿tienen pescado?». Ellos contestaron: «No». Él les dice: «Echen la red a la derecha de la barca y encontrarán». La echaron y no podían sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro: «Es el Señor». Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca, porque no distaban de tierra más que unos 200 codos, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: «Traigan los peces que acaban de coger». Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153, y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: «Vamos, almuercen». Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan, se lo da y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el texto bíblico de los Hechos de los Apóstoles, hoy Pedro va terminando su discurso, una homilía que se ha fajado Pedro de una forma excepcional, demostrando quién es el Señor Jesús, él que lo había negado, pero ya sanadito interiormente, espiritualmente, fortalecido, muy especialmente por la presencia y la gracia del resucitado. Pedro va terminando este discurso donde en los 3 días que lo hemos leído, en los 3 días les ha dado duro a todo el pueblo, a todos los que él muy especialmente dice tuvieron que ver con la muerte del Señor. Y no ha tenido miedo para absolutamente nada. Pedro ha sido contundente: a ese que ustedes mataron, a ese que ustedes pidieron, a ese no, a Barrabás, crucifícalo, crucifícalo, a ese que ustedes aprobaron la muerte, ese está resucitado en estos momentos, está vivo y verdadero en medio de nosotros. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: «Jefes del pueblo y ancianos, porque le hemos hecho un favor a un enfermo, nos interrogan ustedes para averiguar qué poder ha curado a ese hombre. Que quede bien claro a ustedes y a todo Israel que ha sido en nombre de Jesús el Nazareno». Eso también lo ha dejado claro Pedro durante los 3 días que hemos leído parte
de esa homilía. Y es que no fue por ellos, por Juan y Pedro, para absolutamente nada. Ellos inmediatamente han reconocido que ha sido sola y exclusivamente la gracia de Dios, que ha actuado por medio de ellos es otra cosa, pero no es por fuerza de ellos, es por la fuerza del resucitado. Y en el Evangelio, queridos hermanos, pues hoy leemos el Evangelio que se llama normalmente como la pesca milagrosa. Y, queridos hermanos, pues el Señor Jesús llega a cambiarles la vida y el ritmo de vida a los apóstoles. Ellos han regresado a hacer lo mismo. Ellos han regresado a la misma vida, mientras que el Señor no ha regresado a la misma vida. Pero tiene que como asumir la condición de los apóstoles, porque pues ellos no son capaces de asumir la del Señor glorificado. Entonces a Él le toca bajarse para poder que los discípulos, los apóstoles, puedan verlo, puedan entender qué es lo que está sucediendo. Entonces, queridos hermanos, el Señor Jesús se aparece tarde de la noche. Ya, dice el texto bíblico, comenzaba a amanecer y les pregunta si tienen pescado. Ellos le dicen que no han podido coger absolutamente nada durante la noche. Ya va amaneciendo y a esa hora menos que se pesca, porque se pescaba de noche con unas lámparas. Ponían la lámpara al agua y los peces iban a la luz, pero con la luz del día antes los peces se dispersan. Pero el Señor llega y les dice que echen la red a la derecha de la barca y encontrarán. Normalmente no se echa la red a la derecha de la barca. A la derecha de la barca está el compañero. Si tira la red allá, lo envuelve, lo tira al agua y se puede ahogar. Pero el Señor rompe todos los esquemas de los apóstoles y por eso en estos momentos, en el texto bíblico, contracorriente les dice que tiren la red a la derecha. Pues la tiran a la derecha y generan una pesca supremamente especial. Queridos hermanos, ¿cuántas veces nos habrá dicho el Señor que hagamos las cosas diferente y nosotros no lo hemos hecho? ¿Cuántas veces el Señor Jesús habrá deseado pescar para nosotros si nosotros hiciéramos caso y no lo hemos hecho? ¿Cuántas veces la red la seguimos tirando al mismo lado sin hacerle caso al Señor? Pidámosle al Señor Jesús, queridos hermanos, que nos ayude a entender que con Él las cosas son nuevas todos los días, son diferentes, que no nos apropiemos de absolutamente nada y que no nos aferremos a estilos de vida y a situaciones del pasado, que ya estamos resucitados y que tenemos que comenzar a hacer una vida nueva. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.